Bienvenidos, esto es Lee Scribe y si estás aquí, este es el primer episodio. Quiero que sepas que no llegaste por casualidad, porque las casualidades en realidad no existen. Ya hablaremos de eso en otro episodio. Mi nombre es Vanessa B. Bastidas, soy autora y este podcast nació de algo muy sencillo y al mismo tiempo muy poderoso. La convicción de que las palabras bien dichas pueden cambiar una vida. Las mías lo hicieron y espero que las tuyas también lo hagan. Lee Scribe es eso, un espacio donde lo escrito cobra voz, donde los libros, los cuentos, los manuales y las reflexiones que he construido a lo largo de años de vida y de escritura llegan a ti en forma de conversación. No tengo invitados aquí, solo estoy yo, mi voz y tú al otro lado escuchando. Como un pequeño programa de radio, íntimo, directo, real. Cada episodio va a tener un tema, un mensaje, una historia y una verdad, que si la dejas entrar puede sacudir algo muy profundo en ti. Hoy, en este primer episodio, quiero hablar de algo que casi nadie quiere mencionar en sus comienzos. Quiero hablar del fracaso. Permíteme hacerte una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho algo que salió mal? Y lo primero que pensaste fue, ¿esto me pasa porque no soy suficiente? No porque el proyecto estuviera mal estructurado, no porque las circunstancias fueran adversas, no porque era la primera vez que lo intentabas. No, nada de eso. Lo primero que pensaste fue, soy yo, el problema soy yo. Si eso te ha pasado, y apuesto a que sí, entonces este episodio es exactamente para ti. Porque hoy vamos a hablar de fracaso. Pero no de forma en que el mundo lo ha definido, no como sinónimo de derrota, de vergüenza, de punto final, sino como lo que el fracaso realmente es cuando lo entiendes bien. El inicio. Sí, el inicio. Y yo te lo voy a demostrar. Hay una idea que atraviesa todo mi trabajo, de punta a punta. La encuentras en mis libros, en mi método, en los cuentos que escribo y es esta. No puedes crear correctamente si no entiendes que fracasar es parte del proceso de crear. La voy a leer de nuevo, o más bien, tú la vas a escuchar de nuevo. No puedes crear correctamente si no entiendes que fracasar es parte del proceso de crear. Esto no es una frase motivacional de fondo de pantalla. Es una verdad que aprendí de la forma más costosa que existe, viviéndola. Antes de escribir Si no fuera por ti, mi primera novela publicada, hubo 6 años en los que no escribí nada. 6 años. No porque no supiera cómo escribir, sino porque tenía miedo. Miedo a que no fuera suficientemente buena. Miedo a que nadie la leyera. Miedo a invertir tiempo en algo que simplemente no pudiera funcionar. Y precisamente ese miedo, que en realidad era miedo al fracaso disfrazado de prudencia, fue mi verdadero fracaso. No el libro que no salió, no los proyectos que no terminé, sino la parálisis, el silencio, la decisión de no decidir nada. Cuando por fin me senté a escribir ese libro sin garantías, sin saber si llegaría a alguien, sin saber si tendría sentido, más allá que para mí, lo terminé en 29 días. 29 días para escribir lo que había postergado durante 6 años consecutivos. ¿Sabes lo que eso me enseñó a mí? Que el fracaso que más duele no es el que ocurre después de intentarlo, es el que ocurre por no haber intentado absolutamente nada. Y aquí tienes que saber algo, y es que fracasar
no es lo opuesto al éxito. El mundo nos ha vendido una ecuación totalmente equivocada. Fracaso, malo. Éxito, bueno. Y los dos son extremos opuestos de una línea recta, como si fuera imposible que coexistieran. Pero la realidad no es una línea recta. La realidad es un proceso. Y en ese proceso, el fracaso y el éxito no son opuestos, son compañeros de camino. Te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Sabías que desde el punto de vista neurológico, el cerebro aprende más rápido después de un error que después de un acierto? Cuando todo sale bien, el cerebro está tranquilo, sin alarmas, satisfecho. No hay ninguna urgencia de cambiar absolutamente nada. Pero cuando algo falla, el cerebro activa inmediatamente un mecanismo de atención. Es como si algo dentro de ti dijera, presta atención que esto importa. Se activa el enfoque, se activa la memoria, se abren nuevas conexiones neuronales. El cerebro literalmente empieza a construir en el momento del error. Así que cuando fracasas, cuando algo no sale como esperabas, tu cerebro no está destruyendo nada, está construyendo todo. El problema es que nosotros, en lugar de escuchar esa señal con curiosidad, la traducimos como una condena. En vez de preguntarnos, ¿qué me está enseñando eso?, nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y ahí es donde está la diferencia entre quien fracasa y aprende, y quien fracasa y se queda. Aquí quiero contarte una historia. Es uno de mis cuentos. Se llama Lo que aprendí de mi hermano, lo que mi hermano me enseñó. Y lo puedes conseguir totalmente gratis en mi página web www.vanessabastidas.com/blog. Dejas allí tu correo electrónico y de manera automática te va a llegar este cuento o cualquiera de los que están disponibles. Continúo. El narrador es Ian, un niño de 8 años. Un niño que vive con su mamá, que tiene un perro que se llama Bobby y que tiene un hermano mayor que es, según él, la persona más maravillosa del mundo. Ian dice en el cuento algo que a mí me marcó cuando lo escribí. Dice que en la escuela le enseñan religión, pero que muchas cosas no las entiende, que saca C en religión. No porque no sepa quién es Dios, sino porque su maestra no está de acuerdo con su versión de quién es Dios. Y entonces él dice, ya comienzo a entender que tengo que escribir lo que los adultos quieren leer, aunque no esté de acuerdo. Con 8 años y ya ha descubierto que el mundo tiene una forma de medir las cosas que no siempre coincide con la verdad que uno lleva adentro. ¿Y cuántos de nosotros nos pasó lo mismo? No en la escuela, sino en la vida. Aprendimos a medir nuestro éxito con la regla de los demás. Y cuando nuestros resultados no encajaban en esa regla, los llamábamos fracasos. Pero Ian no estaba fracasando en religión. Ian tenía una comprensión de Dios, una comprensión del amor, de la paz, de la creatividad, que su maestra no podía evaluar con un simple examen. El sistema lo llamó fracaso, pero la realidad era otra. ¿Cuántas veces el sistema, la familia, la sociedad, el mercado, las redes sociales te han llamado fracasado por algo que en el fondo es simplemente diferente? Hay una distinción que me parece urgente hacer porque cambia absolutamente todo. Equivocarse y fracasar no es lo mismo. Equivocarse es fallar sin prestar atención. Es repetir el mismo error, no mirarlo, no cuestionarlo, seguir adelante como si nada. Fracasar de verdad, fracasar conscientemente, fracasar con propósito, es fallar y mirar el error con curiosidad. Es decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué parte de mí todavía no estaba lista? Cuando fracasas así, con esa mirada, el error deja de ser una herida
y se convierte en una herramienta. Y esa herramienta tiene un nombre en mi trabajo. Se llama proceso de creación. Porque crea no significa solamente construir algo de la nada. Significa atravesar el proceso. Y ese proceso, el proceso real, el proceso honesto, el proceso que duele, siempre incluye momentos en que algo no funciona. Siempre incluye el fracaso como parte del camino. No como accidente, como parte del camino. La pregunta no es si vas a fracasar. La pregunta es, cuando fracases, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte parado en el dolor o vas a usar ese dolor como información? O como simplemente peldaños para alcanzar el éxito. Cuando emigré a Uruguay en el 2022, lo dejé todo. Mi país, mi entorno, mis certezas. Cuando llegué con una maleta y con una convicción que no siempre era fácil de sostener. Y hubo momentos, realmente muchos momentos, en los que algo dentro de mí decía, ¿para qué? ¿Quién va a leer lo que escribes? ¿Quién te va a escuchar? Porque les digo, esa voz existe, la conozco bien y no te voy a mentir diciéndote que un día la voz desapareció y nunca volvió. No, la voz vuelve, siempre vuelve. Pero también hay otra voz y esa otra voz es la que me puso a escribir. Fue la que me dijo, tienes algo que decir, ve y dilo. Elegir escuchar esa segunda voz en lugar de la primera no elimina el fracaso del camino. Lo que hace es cambiar tu relación con él. Y cuando cambia tu relación con el fracaso, cambia todo lo demás. Eso es lo que yo quiero para ti. No que dejes de fracasar, sino que aprendas a fracasar de otra manera. En mi libro, Una fantástica fracasada, que está próximo a publicarse y que espero que llegue a tus manos muy pronto, hay una idea que repito en varias formas a lo largo de las páginas. Y es que el fracaso tiene un precio. Y la pregunta no es si vas a pagarlo. La pregunta es si vas a obtener algo a cambio de ese pago. Porque hay personas que pagan el precio del fracaso. El dolor, la vergüenza, el tiempo perdido. Y no obtienen absolutamente nada a cambio. No porque el fracaso no tenga nada que enseñar, sino porque nunca se sentaron a escuchar la lección. Hay otras personas que pagan ese mismo precio, el mismo dolor, la misma vergüenza, el mismo tiempo. Y salen con algo que antes no tenían. Claridad, dirección, resiliencia y una versión más honesta de sí mismas. La diferencia no está en el fracaso, está en lo que haces después de él. Así que hoy estás en un momento en el que puedes pensar que si te encuentras en una situación de caída, si algo que intentaste no funcionó, si un proyecto se detuvo, si una relación terminó, si un sueño se pospuso, quiero que sepas esto. No estás en el final, estás en el inicio de algo que todavía simplemente no puedes ver por completo. No te desesperes. Y eso, aunque duela, es una de las mejores noticias que puedes recibir durante todo el camino que estés emprendiendo. Así que antes de cerrar, yo quiero decirte algo, quiero dejarte con algo. Una de las cosas que más me ha enseñado la escritura es que las historias no terminan donde parece que terminan. Los personajes de Si no fuera por ti, Laura, Ernesto y Silvia, llegan a momentos en que todo parece perdido, en que la oscuridad es tan densa que no parece haber salida por ninguna parte. Y es exactamente allí, es justamente en ese punto donde el giro ocurre. No antes, es exactamente ahí. Tu vida también tiene esa estructura. Los momentos más oscuros no son el final de tu historia, son el punto justo antes del giro. Confía en ese proceso, confía en lo que estás viviendo y ve que tiene un propósito que todavía no puedes ver por completo. Y también, mientras tanto, sigue caminando, da un paso, haz un intento, un día a la vez. Con eso es suficiente.
Gracias por estar aquí en este primer episodio. Para mí es un comienzo que significa muchísimo y me alegra que tú seas parte de él. Si lo escuchaste y te movió algo, compártelo. No porque yo necesite los números, aunque lo agradezco mucho, sino porque si esto te sirvió a ti, quizás también pueda servirle a alguien que tú conoces. Esto fue Lee Scribe. Yo soy Vanessa B. Bastidas y recuerda, la vida que deseas ya existe, solo tienes que aprender a crearla. Hasta el próximo episodio.